Que cada miércoles nos conectamos en esta programación de carácter espiritual. Damos gracias al Señor, un saludo a cada uno de los que estamos en esta programación. Dios nos bendiga. Y como estoy escuchando los comentarios de los que me anteceden, le damos gracias al Señor porque toda la familia hemos tenido dificultades, hemos tenido casos un poco fuertes y sin embargo, a pesar de todo, el Señor nos ha dado la victoria y creo que nos va a seguir dando la victoria y al final de toda esta situación vamos a hacer un culto de acción de gracias al Señor. Dios nos bendiga, Dios nos bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo capítulo 18 y versículo 21 y 22. Nosotros aquí con mi gente estamos estudiando el libro de Mateo de una forma ordenada. Y bueno, es una forma bastante recomendable de estudiar la Biblia, porque de esa manera lo que estamos haciendo es conocerla de una forma más profunda, de una forma más sistemática y de una forma también más espiritual, porque podemos meditar en cada pasaje, en cada caso, ver los personajes, el tema, en fin, damos gracias al Señor porque Dios nos permite hacerlo. Y dice la palabra de Dios en Mateo 18, 21 y 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. La palabra del Señor terminó de redondear los propósitos de Dios en que el perdón divino siendo infinito, no teniendo fin, el perdón humano también tiene que ser de la misma dimensión, por supuesto, en el nivel humano. En este capítulo 18 hay dos grandes preguntas. La primera pregunta en el capítulo 18:1 dice, los discípulos, o sea, en grupo, había una inquietud en el corazón de ellos. Y la inquietud era preguntar quién sería el más grande o el mayor en el reino de los cielos. Ahora, esta segunda pregunta ya no viene del grupo, sino de una sola persona, de Pedro. Y la pregunta es, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? Todo judío sabía, porque de una u otra manera habían estudiado la Torah, conocían el mensaje en sus fundamentos, así que era una doctrina del perdón. Mientras las filosofías materialistas, como el caso de los griegos y aún los romanos, denigraban el perdón, porque ellos no aceptaban la compasión y tenían un Dios que no era compasivo, porque según ellos, la persona que produce o pide compasión es un ser inferior. Y si alguien quiere tener un Dios superior, no puede pensar que este Dios ni practique ni pida compasión de nadie. Entonces, esa era la filosofía de los griegos y de los romanos. Pero la filosofía del cristianismo, y aún no del cristianismo, sino del mundo judío, de los hebreos, era una filosofía teocéntrica, totalmente diferente al pensamiento filosófico antropocéntrico, o sea, donde el hombre es el centro, ¿no? Entonces,
los discípulos tenían una idea, pero había dentro de ellos una inquietud. Sabiendo que Jesús tenía respuesta para toda pregunta, lo andaban inquietando, lo andaban cuestionando, le pedían aclaraciones, le pedían que les explique un poquito de ayuda acá. Bueno, hasta cierto punto, los que hemos terminado ganando somos nosotros. Porque si estas preguntas no se hubieran hecho, no habría respuestas. Y no sabríamos qué habría pensado de forma particular en cada caso el Cristo de la gloria. Así que gracias, Pedro, porque a pesar de que ha sido un bocaza, ha hecho buenas preguntas y nosotros hemos salido beneficiados. Gloria al Señor. En los versículos anteriores, Jesús estaba enseñando la doctrina del perdón. Y por si acaso, la doctrina del perdón es única en el cristianismo. Por si acaso, es única en el cristianismo. No existen religiones que tengan, practiquen, enseñen, pidan, reclamen, proclamen lo que es el perdón. El cristianismo sí lo hace. Así que el Señor estaba enseñando sobre la doctrina de la humildad y el perdón. Y de acuerdo a este pasaje, Él hizo hincapié en 3 pasos para solucionar las ofensas y la necesidad de perdonar. De todas maneras, tenemos que conocer, tenemos que saber, porque no hay persona que no ofendamos. De todas maneras, en la multiplicidad de las palabras y en la cercanía de las relaciones aparecen estos comportamientos, ¿no? Estos comportamientos que son muy natural, la irritación, la contradicción, el descontento, en fin. Bueno, el Señor está enseñando sobre el perdón. Primeramente, ir a solas con el ofensor. Si alguien me ofende y yo lo identifico, la ofensa ha sido bastante patética, clara, expresiva, entonces voy al ofensor. Luego, la segunda alternativa es con 1 o 2 o más testigos. Con testigos. A ver, voy a decirle al hermano tal, al tío, al padrino, en fin, que me acompañe para ver y tratar de arreglar este problema. Y la tercera es llevarle ante la iglesia. Si hay resistencia, negación, si hay el permanecer en rebeldía y en contradicción y no querer salir de ahí, bueno, es nuestra obligación tratar de arreglar lo más salomónica posible y también lo más cristianamente posible, ¿no? La enseñanza rabínica. Pedro tiene una pregunta y detrás de esta pregunta hay toda una enseñanza. La enseñanza rabínica sobre el perdón era que uno debía perdonar a su prójimo solo hasta 3 veces, nada más. ¿Qué tal, no? Me ofende una vez, lo perdono. Me ofende otra vez, lo perdono. La tercera vez va la vencida. A la cuarta, lo cancelé. Según las enseñanzas de los rabinos. El rabí Yosef ben Yanina decía, este rabí Yosef ben Yanina decía, el que pide perdón a su prójimo no debe repetirlo más de 3 veces. Así que para la cuarta no te conozco. Hasta 3 veces te tolero y se acabó. Y el rabino Yosef ben Yahuda decía, si uno comete una ofensa una vez, se le perdona. Si comete una ofensa una segunda vez, se le perdona.
Si comete una ofensa una tercera vez, se le perdona, pero a la cuarta vez ya no se le perdona. O sea, coinciden. Todos los rabinos en sus predicaciones enseñaban eso. Imagínese usted que los pastores, evangelistas, los maestros y todos los hermanos que toman el púlpito y la palabra del Señor para predicar y tuvieran que enfocar el tema del perdón y predicaran como los rabinos. Habiendo tantas escaramuzas, habiendo tantos enfrentamientos, habiendo tantas contradicciones en estas relaciones interpersonales de grupo, y que alguien salga a predicar y diga solo hasta la tercera vez puede perdonar, a la cuarta se acabó. Yo pienso que la iglesia sería una comunidad de gente que no se podrían comunicar más, porque de uno a uno se habría ido cancelando la posibilidad del perdón, la restauración, la reconciliación y vuelta a reinsertarse a la amistad, a la cordialidad y al amor cristiano, ¿no? Entonces, no, de todas maneras, sería muy bueno escuchar a un rabino. Yo creo que aprenderíamos mucho, pero en cuanto al perdón, con el espíritu cristiano que hemos aprendido, no tendríamos mucho que aprovechar. Ahora, la enseñanza bíblica de la Torah o del Antiguo Testamento. La prueba bíblica de que eso era lo correcto se tomaba en Amós, o sea que los rabinos tenían una base escritural, por eso es que ellos con toda la autoridad de su investidura lo decían, ¿no? En los primeros capítulos del libro de Amós hay una serie de condenaciones de las diferentes naciones por 3 transgresiones y por 4. Dios mismo. Amós 1:3 dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco y por el 4 no revocaré su castigo, porque triaron a Galaad con trillo de hierro. O sea, el castigo está dado y no habrá revocación. 3 y hasta 4 veces lo han dicho y ahí quedó. El castigo viene, es ineludible. Nadie lo puede detener. Y estos pasajes se repiten. En el versículo 6 es para otro pueblo. En el versículo 9 del mismo capítulo 1 es para otro pueblo. En el versículo 11, en el versículo 13, en el capítulo 2, en el versículo 1, en el versículo 4, el versículo 6. O sea, estos 2 capítulos están llenos de este material. Por eso es que los rabinos con toda autoridad, desde su palestra y su ministerio que tenían de enseñanza al pueblo, blandían estos principios, por supuesto que riñen con el pensamiento cristiano. Así que de ahí se deducía que el perdón de Dios se extendía hasta 3 ofensas y que Él visita a un pecador, Dios visita a un pecador con un castigo a la cuarta. O sea, a las 3 va la vencida y a la cuarta la lapidada. Se acabó. Una persona, decía, no podía ser más tolerante que Dios. Si Dios no toleraba, entonces, ¿por qué alguien como nosotros, humanos, que ofendemos y nos sentimos ofendidos, vamos a ser más que Dios? Así que el perdón se limitaba simple y llanamente a 3 veces. Entonces la pregunta de Pedro conocía lo que les estoy diciendo. Como judío, se había criado en este pensamiento judío, lo sabía, aunque no era rabino, por supuesto, era un discípulo noble del Señor, pero ya entraba en razón y quería contextualizar
el pensamiento, ya no de los rabinos, sino el de Jesús. ¿Cuántas veces debía perdonar a un hermano que pecase contra él? Mire, Pedro no dice 4 ni 3, dice hasta 7 veces. ¿Qué tal, no? Qué bueno. En el capítulo 16, creo que está, o 17 de Lucas, el Señor Jesús, 16 creo que está, de Lucas, el Señor está hablando sobre el perdón. Y ahí el Señor habla sobre las 7 veces del perdón. Y posiblemente Pedro ha escuchado del Señor la palabra 7 hablando sobre el perdón. Así que es probable que Pedro pensase que estaba mostrando una mayor gracia al sugerir 7 como máximo. Entonces, podríamos decir, Pedro está mejor que los rabinos y está más adelante que la misma Torah, que está insertado en el pensamiento de Jesús. Bueno, yo creo que si Pedro andaba con el Señor, él tenía que haber sido influenciado por el pensamiento mal del Señor que el pensamiento de los rabinos, porque él no había andado con ninguno anteriormente. Cuando Jesús recibió la noticia de Pedro, entonces el Señor le respondió: no te digo hasta 7 veces, sino aún hasta 70 veces 7. Y esto sí ya lo sorprende a Pedro. Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? De haber ofensa hay, de haber transgresión hay, de haber enfrentamiento hay. O sea, no es una idea imaginable. Hay una acción pecaminosa entre estas dos personas. Y Pedro dice, si se va a arreglar, ¿hasta cuántas veces tengo que tolerar? ¿No? Entonces Jesús maximiza ese pensamiento de Pedro de 7, que también está superiormente con ventaja al pensamiento de los rabinos. El Señor con esto no quiere decir que en realidad el perdón con cifras matemáticas sea 490 veces cada día. ¿Y quién tiene capacidad para tolerar a una persona que lo esté fastidiando, quebrantando, rompiendo principios 400 veces en el día? Yo no creo que sea tan normal esto. Pero es que el Señor no está pensando en las 400 veces de forma matemática, sino que era una forma de figurar y de querer decir el perdón que tú tienes que tener para el que peca contra ti no está sujeto a 7, sino es infinito. No tiene fin. Cuantas veces tu hermano venga, tantas veces tú estás obligado a perdonarlo. Tremendo, tremendo. O sea, el Señor rompe toda limitación, todo segmento, encasillamiento del pensamiento sobre el perdón rabínico, y aún el Señor va más allá de su palabra, sin decirla, porque el pensamiento de la ley viene de parte de Dios y el de la gracia, bueno, Dios mismo lo está extendiendo, cumpliéndolo uno y aperturando en un nuevo pacto lo otro. Entonces, alguien podría preguntarse, ¿no? ¿Para qué preocuparse? ¿Para qué ir por los pasos delineados antes? Jesús había dado 3 formas de arreglar el perdón. ¿Para qué ir a solas a un ofensor? Luego con 2 y luego llevarle a la iglesia. ¿Para qué? No tendría sentido, porque
no sencillamente perdonarlo y dejarlo todo que acabe así. ¿Ya para qué el proceso? Bueno, yo creo que en un juicio muy a priorístico podríamos llegar a esa conclusión muy a priorística, ¿no? Por supuesto. Si esto es infinito, yo ya no tengo necesidad de llevar a una persona o a dos, o de repente llevarlo a la iglesia, ya no. Debe de salir el perdón de forma infinita, sin mayor trámite, pero no es así. El Señor enseña la administración del perdón. El Señor enseña. Fue la enseñanza que Jesús estaba dando sobre el perdón. Y el Señor enseñó que hay etapas en la administración del perdón, tal como lo vemos seguidamente. Cuando un hermano peca contra mí, debería perdonarlo inmediatamente en mi corazón. Esa es la enseñanza bíblica. Tú estás obligado a perdonar al hermano en tu corazón, quitar toda raíz de amargura, quitar todo odio, todo deseo de venganza. Tiene que haber ese principio. Efesios 4:32 dice así: antes bien, sed benignos unos con otros, ser misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Esto entonces me libera de un espíritu amargo e implacable. La persona ofendida arregla toda irritación, todo odio, todo espíritu de venganza, queda arreglado y deja la cuestión bajo la responsabilidad del ofensor. Esa es la administración del perdón. O sea, cuando una persona recibe una ofensa, cristianamente tiene que cancelar todo sentimiento catabólico, negativo, destructivo de su corazón. Es la enseñanza de Cristo. Limpia tu corazón. No des lugar al diablo. Arregla toda irritación, todo espíritu de venganza. El problema ya no es tuyo. El problema viene con el ofensor si la situación no llegó a un buen arreglo. Segundo, después que le he perdonado en mi corazón, tengo la obligación de ir a él. Fíjese, porque la ofensa está ahí. De parte mía fue arreglada, pero el ofensor sigue siendo ofensor. Y el ofensor sigue siendo mi hermano. Y él y yo seguimos perteneciendo al mismo cuerpo. Si un poquito de leuda, toda la masa. Sí, pues, un poquito leuda toda la masa. No necesitamos tener 1 kilo ni 2 kilos de levadura. Un poquito. Una mentira, un odio, un resentimiento. Jesús lo dijo. Si tú traes tu ofrenda al altar, y ahí te acuerdas. Mire, tú tienes tu ofrenda en el altar y ahí te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, deja tu ofrenda. La ofrenda no está mala, el que está mal eres tú. Anda, reconcíliate con tu hermano, lo que está enseñando la palabra de Dios. Y luego ven y arreglemos cuenta con la ofrenda. ¿Ah? Entonces, el ofendido que ya perdonó tiene la obligación de ir al ofensor y reprenderle con amor, esperando llevarlo a la confesión y el reconocimiento de la falta, porque la ofensa está dada. Dice Lucas 17:3, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, bueno, perdónale. Así que hay una responsabilidad, no solamente en mi corazón, sino en el corazón de la persona que está ofendiendo. Porque si alguien no le hace ver su error, tal vez él cree que está bien.
y nunca va a arreglar ese problema. Y no solamente lo va a tener con uno, sino con muchos. Y al final, el hombre va a estar más amarrado que Gulliver con los liliputenses, que siendo tan grande y los liliputenses tan chiquitos, cuando lo amarraron, lo inmovilizaron. Hay que tener un poco de cuidado. Y tercero, en cuanto reconoce que ha hecho mal y confiesa su pecado. Cuando nosotros oímos la palabra confesar, en mi imaginación, porque yo no vengo de un mundo cristiano desde mi nacimiento. Entonces, cuando oigo la palabra confesar, en mi imaginación está un curita, un confesionario y el penitente, pero no es así. ¿Qué quiere decir? Que yo no lo voy a obligar para que él confiese y me diga y me cuente. No. La confesión tiene que hacerlo él al Señor, el reconocimiento. Así que lo considero perdonado, pero no solamente perdonado, sino reconciliado conmigo. ¿Se da cuenta? Esa es la administración del perdón. No dejar al ofensor ofendiendo, leudando con su doctrina civilina, sin fundamento cristiano. Tal vez tenga fundamento en la legalidad, en la ley, pero no en el cristianismo. Entonces, el asunto es que se debe llegar verdaderamente al perdón y la reconciliación. Lucas 17:4 dice: y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Qué bueno. Esa es la enseñanza cristiana. Lo otro tiene fundamento bíblico y tiene trascendencia histórica por la enseñanza de los rabinos, pero no tiene fundamento cristiano. Y usted y yo no solamente somos históricos por ser seres humanos, ni somos tampoco tal vez bíblicos por leer el Antiguo Testamento, sino que sobre todo somos cristianos. Así que muchos aplicaban como tradición. ¿Por qué decían el número 7? Ellos combinaban la declaración de venganza de Lamec. Ahora vamos al Antiguo Testamento. Mire cómo vienen las tradiciones. En Génesis 4:24 dice, si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7. O sea, esas raíces están cifradas, sembradas, enraizadas en el pensamiento, en la filosofía de vida de muchas personas, por supuesto con temas diferentes. Y ese es el problema cuando nosotros tomamos la palabra y tomamos la palabra como lo hacen muchas personas, que no quiero ofender a nadie, toma la palabra y lo saca del contexto como si la palabra fuera una talega de piedras que podemos tirarle a la culebra, al perro, al gato y al garabato. No es así. La palabra no son piedras. La palabra son espíritu y son vida. Y tiene que hablarnos al espíritu y tiene que darnos vida. Así que, sin embargo, Jesús no estaba enseñando sobre el espíritu de venganza. Claro que no. Sino sobre el perdón humano, el cual tiene que ser de acuerdo al perdón divino, un perdón ilimitado. Dios nos bendiga. Gracias a Pedro que hizo esta pregunta y gracias al Señor que asumió la responsabilidad de una respuesta. Dios nos bendiga. Así que la administración del perdón es una necesidad. Y no lo hace que esté una acción fuera de el contexto, fuera de el servicio útil que presta. Por el contrario, es necesario ceñirse a él y encontrar los propósitos generales.
sin llegar al maquiavelismo, por supuesto, ¿no? Que el fin justifica los medios. Nosotros no buscamos ser maquiavelos, nosotros buscamos ser cristianos sobre todo. Dios nos bendiga, Dios nos bendiga. Seguimos